Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. El cilindro de Ciro es el título que nos propone para esta jornada Ricardo Changala. No sé, el tema tal vez viene por el lado de los derechos humanos, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien, súper bien. Sí, por supuesto que tiene que ver. No tiene que ver con Ciro y los persas, aunque vamos a No. hablar de los persas y vamos a hablar de Ciro también. Pero es un vuelo hacia el pasado para volver al presente. Esa es un poquito la idea de este Atando Cabos de hoy. Bueno, el asunto es así. Hace pocos días, en la UNESCO, en la 43 conferencia de la UNESCO, que además tuvo lugar en un sitio mágico en Samarcanda. Si algún lugar del mundo tiene historias e historias, es ese. Bueno, ahí se realizó esta conferencia de la UNESCO, tomaron varias decisiones, como cualquier institución, pero entre otras, decidieron declarar, digamos, al cilindro de Ciro con con un alto nivel de consideración cultural e histórica, porque se entiende que es de las primeras expresiones de la humanidad que recoge, digamos, principios de derechos humanos, llamémoslo así. Ujú. La resolución es un poquito más compleja, pero estoy tratando de simplificarlo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de algo que es muy antiguo, en esa época ni se hablaba de derechos humanos, ni se hablaba de muchas cosas, porque Claro. era otro, pero la conceptualización, la idea de lo que está atrás de eso, sí tiene que ver con ello. Ese documento, que ahora veremos un poquito más de detalle, en esencialmente lo que dice la UNESCO es que proclama principios de tolerancia, justicia, respeto a la diversidad cultural, religiosa, conceptos que están en el corazón de lo que podemos hoy hablar de o mencionar como derechos humanos, promoviendo la coexistencia pacífica, la tolerancia entre culturas, idiomas, etc. Y además, es interesante que la resolución de la UNESCO le pide a los gobiernos, a los estados, que son casi todos, o buena parte de los estados del mundo, de que promuevan este material, que lo den a conocer y que informen que en una de las más antiguas civilizaciones conocidas ya se trabajaba con estos conceptos y por lo tanto es importante que se conozca y que se sepa de la existencia de esto. En fin, quién era Ciro y qué es el cilindro de ¿Qué es el Ciro cilindro de Ciro? para redondear esta idea, ¿no? Mm. Bueno, Ciro el Grande, un rey de Persia, ¿no? Estamos hablando hace 2500 años atrás. ¿No? 20 años no es nada, dice el tan. Eh, Entre las cosas que realizó, bueno, unificó a esa parte del mundo, desarrolló una tarea política y militar muy importante en muy poco tiempo, y uno de los puntos culminantes fue en el 539 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como se quiera Ujú. llamar, fue la conquista de Babilonia, que era la principal ciudad de esa época, en manos de otros pueblos, ¿no? Esa es otra historia que no vamos a contar ahora. Pero el asunto es que lo hace de tal manera que cuando ingresa a Babilonia, la actitud de Ciro el Grande es muy recordada en cualquier libro de historia, esto se destaca mucho, porque lo que hace es construir una lógica de relacionamiento con la población autóctona, que no era persa, tenía otras características, aunque también habían persas ahí, pero había otros pueblos, por muchas razones, donde la prioridad fue integrar a las culturas, generar una coexistencia pacífica, con los cánones y los criterios de la época, por supuesto, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, miles de cautivos que ya tenían los babilónicos, presos de otros lugares, ¿no? Fueron puestos en libertad. A algunos les permitió regresar a sus tierras ancestrales, por ejemplo, los judíos, volver Ujú. a su zona de origen, ¿no? En la actual Palestina. Este, Además, trató de establecer un modelo de gobernanza más o menos pacífica, ¿no? Para que las culturas, las lenguas, los idiomas, las religiones pudieran expresarse cada una con sus criterios. Incluso reconstruyó monumentos y templos religiosos, hasta religiones que no eran la de él, eran otras. En fin, todo eso hizo Ciro en ese periodo. Y eso de alguna manera
lo condensó, o lo escribió, lo plasmó, digamos, en lo que Ujú. llamamos el cilindro de Ciro. ¿Qué es eso? Es una construcción cilíndrica hecha en arcilla, escrita en cuneiforme, en el idioma de la época, en Mm. acadio, que se ha conservado bastante bien. Se descubrió, entre comillas, en el siglo XIX. Los ingleses lo hicieron, por eso todavía se lo quedaron, ¿no? Porque en realidad el cilindro de Ciro está en el Museo Británico. Ese es otro temita que otro día podemos conversar. Esa es la realidad, ¿verdad? Bueno, entonces hubo esfuerzos por primero entender lo que decía, porque no era fácil, porque además, como se ven las imágenes que hemos compartido, hay partes que se perdieron, por tanto los textos tienen alguna interrupción, pero en definitiva hay una reconstrucción de sus textos, incluso hay alguna versión en castellano que se puede leer, y la verdad tiene alguna parte de los textos muy, muy interesantes, algunas que podemos compartir, por ejemplo, ¿no? Alguna versión en castellano dice que el texto dice algo así como: procuré la seguridad de la ciudad de Babilonia y de todos sus santuarios, de todos, no solo de su propia religión. Y en cuanto a la población de Babilonia, que en contra de los dioses había soportado un yugo no decretado para ellos, bueno, tomó Mm. acciones, ¿no? Hice que encontraran descanso de su agotamiento, los liberé de la servidumbre. Bueno, la terminología que utiliza son esas, pero hay una serie de acciones tomadas por Ciro que están recogidas en el cilindro, y por eso el cilindro, que por supuesto también puede percibirse como una estrategia de política para ganarse a los locales. Hay muchas lecturas Mm. posibles, seguramente todas son ciertas, pero cuando lo miras en perspectiva histórica, los valores que incluye ahí son propios de la visión de una sociedad que no necesariamente impone violentamente la visión del dominante de turno. Y ese es el gran mérito Mm. que tiene el texto y esa historia. Entonces, si miramos esto a 2500 años, ¿no? O sea, un poquito después, realmente, y observamos el mundo que nos rodea actualmente, bueno, parece que retoma la importancia, ¿no? Recuperar esto. Y pues no es casualidad que ahora, hace muy poquito, la UNESCO haya hecho este esfuerzo de reconocer el valor que tiene este documento histórico, ¿no? Un hito, claramente, en cuanto al reconocimiento del derecho de las personas. Por supuesto que no se utilizaba la expresión derechos, pero si lo miramos desde la perspectiva actual, más o menos desde ese lugar lo podemos leer. Esta idea de construir una forma de relacionarse y de gobernar, que por supuesto que ejercía la fuerza, y por supuesto que tenía ejército, y por supuesto que hacía muchas cosas y mantuvo esclavos, no es que derogó la esclavitud, pero también incorporó otros valores y otras formas de relacionarse en esa época. Pero además tiene otro elemento que me parece y quiero destacar mucho, que me parece importante mencionar para ir cerrando, ¿no? Mm. Y es que renueva o reafirma una vez más que no es verdad, no es cierta la visión que tienen algunos de que todo lo bueno o que todos los elementos de la humanidad vigentes actualmente que tienen que ver con determinados valores que se dicen defender y que se presentan como los valores occidentales y cristianos, en general ninguno ni nació en Occidente ni son solamente originados en el cristianismo, Ya. sino que en realidad tienen historias mucho más antiguas, y son construcciones colectivas e históricas que tampoco nacieron con Ciro, seguramente nacieron antes, pero Claro, claro. este gobernante les dio esa característica, y que obviamente están mucho más allá de una visión demasiado limitacionista que algunos tienen, ¿no? La verdad que la lógica de considerar algunos países, algunas sociedades como los elegidos, los únicos elegidos, o los únicos que tienen la posibilidad de determinar qué está bien y qué está mal, y que lo correcto y lo incorrecto, es una visión que no tiene ningún sustento histórico, como lo demuestra este y tantísimos otros episodios. Me parece que también es el mensaje directo o indirecto que la UNESCO ha tomado, y por eso ha tomado esa decisión. Así que por donde lo mires, la historia y el contenido del cilindro de Ciro tiene enorme vigencia, tiene mucho que ver con la realidad actual, y es bueno parar un minuto de mirar la coyuntura acuciante de todos los días para reflexionar sobre estos episodios de la historia de la humanidad. Te iba a pedir si querías hacer una síntesis, pero me parece que ya de alguna manera quedó hecha, ¿no? Yo creo que ahí estamos, y Mm. lo mejor que nos podría pasar es que alguno parara un poquito de su lógica guerrerista y reflexione 2 minutos sobre estas cosas, porque Ciro es el Grande y es reconocido como Ciro el Grande,
entre otras cosas por estas cosas. No solo porque conquistó territorios, sino porque cómo los gobernó. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Un abrazo.